Vamos a pasar ahora a ver la presentación de Fernando Martínez Valdueza, que es una persona muy conocida en la casa, lleva trabajando con nosotros desde hace muchos años y, por cierto, es una persona muy competente, licenciado en Ciencias Económicas e Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Senior Executive Program por la Escuela de Negocios ESDEN, ha sido director general del Grupo Gonzacoca y socio consultor de OSA y director de programas de la Escuela para las Administraciones Públicas de Nova Caixa Galicia, entre otros. Actualmente es socio de Somoza, Valdueza y Asociados Consultores, SLP, consultor y formador especializado en el área financiera y en creación de empresas. Es profesor colaborador de la Escuela de Negocios Nova Caixa Galicia y en el ámbito de la creación de empresas lleva más de 15 años dirigiendo proyectos entre más de 30 spin-off de grupos de investigación. Trabajó con la Universidad de Santiago mucho tiempo y seguirá trabajando. Vigo, A Coruña, Valladolid, Málaga, así como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando quieras, Fernando. ¿Quieres ponerte aquí? Anita. La presentación de Carlos te queda ¿se la pides? Una gráfica de eso. Y le tenemos también esta versión. Muy bien, pues buenas tardes. Bueno, buenos días, ya empiezo bien. Buenos días. Bueno, después de la excelentísima presentación que nos ha hecho Carlos, pues me viene bien a mí para enlazar con lo que yo voy a hablar durante un ratito, espero que breve. Aunque no lo acostumbro, voy a empezar hablando un poco de mí, porque yo, como profesional dedicado desde hace mucho tiempo al apoyo, al asesoramiento de empresas en el desarrollo de su modelo de negocio, etcétera, pues, como es lógico, me he encontrado exactamente con los mismos problemas de que se encuentra cualquier actividad económica o cualquier actividad empresarial. No hay más remedio que ir adaptándose, porque, en fin, aunque los ciclos no sean tan breves como algunos de los que he contado ahí, Carlos, es evidente que los ciclos, el ciclo de vida de cualquier producto o servicio cada vez se va acortando más. No estamos en un mundo tan convulso, no nos movemos habitualmente en un mundo tan convulso como el de Internet, aunque nos movemos también en mundos paralelos y cada vez más dependientes de ese mundo de Internet. Entonces, esa necesidad de adaptación voy a intentar explicarla muy brevemente, para que se vea un poco cómo hemos tenido que ir evolucionando en el desarrollo del apoyo, como digo, a las empresas y a los emprendedores y a las empresas ya existentes para repensar continuamente o ayudarles a repensar su modelo de negocio. Primero, ¿qué entendemos nosotros por negocio? Porque a nosotros nos han pedido, y ese es el motivo de esta presentación, cómo se pueden ayudar a las empresas a aprovechar su experiencia, su know-how, su conocimiento para desarrollar precisamente nuevas líneas o, en fin, o aunque sea conservar las que tiene, pero adaptándolas a todos esos cambios. Nosotros siempre hemos entendido que un negocio es cualquier combinación de tres factores, del segmento de mercado al que uno debe atender, los grupos de clientes a los que uno debe atender, cuáles son las funciones que vamos a atender al cliente, es decir, cuáles son las necesidades que nosotros pretendemos satisfacer, no el producto o el servicio. Y aquí
insisto en la idea que ha expresado antes Carlos, y sobre todo las empresas y los empresarios de base tecnológica y los que proceden de la universidad, están muy enfocados a su producto, a su servicio, muy enfocados, no están, al principio por lo menos, cuando empiezan a trabajar con nosotros en el programa Empresa Concepto o en otros programas, no están enfocados al cliente, están enfocados a su producto o servicio, y eso es el 20% del negocio, es el 20%. El otro 80% es el cliente y su percepción. Pero hay un tercer factor, esto es un enfoque tridimensional, hay un tercer factor, que es la opción, la alternativa tecnológica por la que se opta. Si queremos le llamamos el cómo. ¿Cómo estamos satisfaciendo esas necesidades a ese grupo de clientes? Bien, estos son esos tres factores que nosotros cuando pensamos en un negocio debemos pensar, debemos desarrollar, y alguien ha llamado, y esto es un poco antiguo, esto es un poco académico y antiguo, pero todavía nos puede servir, y veremos cómo lo modernizamos, pero todavía nos puede servir, que una empresa en el fondo es una cartera de negocios, es un conjunto de negocios. Normalmente, aunque hay muchas maneras de entender la empresa, normalmente, si hablamos de que es una cartera de negocios, es decir, es un conjunto de negocios, lo normal es que alguna de las patas sean comunes. Alguna de las patas sean comunes. Al mismo segmento de mercado le atiendo distintos tipos de necesidad. O soy capaz de atender un determinado tipo de necesidad a distintos segmentos de mercado. Lo normal es que alguna de estas patas sean común para aprovechar sinergias. Pero hay en algunos casos en los que el desarrollo es algo caótico y se está en negocios totalmente distintos, dispersando esfuerzos y sin aprovechar esos factores comunes. Las empresas cuando tienen cuando tienen que crecer, normalmente, y sigo con lo clásico, normalmente se plantean, o tienen que crecer o sencillamente cuando se dan cuenta que tienen que evolucionar, normalmente se plantean en términos bidimensionales, no tridimensionales, se plantean, bueno, ¿cómo puedo hacer? Atiendo a los mismos mercados o segmentos de mercado o atiendo a mercados nuevos, me abro a otros segmentos. O bien, ¿y qué le ofrezco a esos segmentos? El mismo tipo de producto o servicio, lógicamente, cuando pone productos estamos hablando también de servicios, el mismo tipo de producto o servicio, o le planteo productos o servicios nuevos. Digamos, este es el planteamiento que es el que estudiamos en las escuelas de negocios y es el que solemos impartir también en las facultades cuando hablamos de modelos y tal. Bien, bueno, sería penetración de mercado, desarrollo de productos y tal. Hoy en día esto va muy rápido, como nos ha contado muy bien Carlos, va muy rápido. Hoy necesariamente necesitamos algún tipo de metodología que nos ayude a repensar continuamente esa mente adaptativa que pone Carlos como condición para sobrevivir. Esa mente adaptativa requiere estar repensando continuamente sobre estos aspectos y muchos otros. Entonces, en este momento, y es lo que yo voy a intentar desarrollar a partir de ahora, pues hay un montón de metodologías. Y yo voy a plantear una metodología que confieso que voy a compartir con todos vosotros, porque también para mí es nueva. Estamos desarrollando con alguna empresa este método, y la verdad es que por ahora con unos resultados excelentes, pero no sería capaz de responder a todas las preguntas y a todos los interrogantes, porque yo estoy también en esa fase de indagación. Entonces voy a compartir con vosotros esa indagación. Es la metodología, el método que han desarrollado normalmente en Francia, pero de una manera muy colaborativa, el famoso tapiz. Digo famoso porque ya lo es, el tapiz, el método de diseño, de análisis y de diseño de modelos de negocio, Canvas, que es tapiz. Voy a intentar explicarlo, espero que haciéndolo bien. No sé si habéis visto ya este dibujito.
No, tú sí, seguro. Vosotros habéis visto este dibujo. Lo que consiste es en establecer 9 cajones o 9 áreas sobre los que trabajar, pensar, desarrollar, y normalmente de manera conjunta. Esto no es el genio que se sienta a pensar y a desarrollar el modelo. Esto requiere que todos los implicados, bueno, la mayor parte de los implicados en un proyecto empresarial existente o todavía no existente, se sienten a pensarlo, y además hasta puede que se diviertan, hasta puede que se diviertan. Nosotros la verdad es que nos estamos divirtiendo muchísimo, porque, no sé, esto puede llegar a sustituir con una metodología un poco más rigurosa a lo que puede significar hacer un brainstorming o cosas así, en el que cada uno va soltando las cosas. Esto es un poco más riguroso, pero requiere una actitud igual de abierta, de desprejuiciada, y desde luego huyendo lo más posible de los lugares comunes. Y es muy difícil, porque todos estamos encajonados. Cuanto mayores somos, peor. Pero también los jóvenes, todo el mundo estamos ya muy habituados a trabajar de una manera, y esos requerimientos que ha planteado estupendamente Carlos, es más fácil decirlo que hacerlo, es más fácil ponerlo. Bueno, esto podría ayudar. Voy a intentar explicar. Como veis, lo que se trata es de desarrollar el modelo de negocio, a partir de 9 factores. Vamos a ver. Bueno, esto que es estos 9 bloques o este método, lo que permite es un lenguaje común para describir, visualizar, testear y cambiar modelos de negocio. Que a lo mejor hay que hacerlo, no digo cada 6 meses, pero que los modelos de negocio cambian. Hay que cambiarlos, porque la realidad se nos va imponiendo, de una manera absolutamente estrepitosa. Entonces, necesitamos o proponemos un método que nos permita esa permanente discusión sobre esto. Bueno, un modelo de negocio, que es una pequeña definición. Todavía estoy yo también muy anquilosado en el enfoque académico, y necesito trabajar también ir dejando claros conceptos, En fin, cada uno tiene sus manías. Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Son las bases. Y a partir de ahí supera en importancia este continuo repensar, supera en importancia a la propia evolución tecnológica. Acabamos de hablar de que Facebook tecnológicamente no es nada extraordinario, y que incluso está hablando de una tecnología de hace 10 años. Nos estamos pidiendo que la tecnología es lo que está determinando y definiendo absolutamente la rapidísima evolución de los mercados, y es mucho más. La tecnología, por supuesto, está colaborando, pero es solo un elemento más, y no siempre el elemento fundamental. Bueno, primera caja, primer aspecto sobre lo que proponemos reflexión: los propios segmentos de mercado. El cliente. Es imprescindible que empecemos pensando en el cliente, antes que pensar en nosotros mismos. Es absolutamente imprescindible. Luego, el primer motivo de reflexión es los segmentos de mercado, los que estamos atendiendo en este momento, y la pregunta es: ¿podemos atender a otros tipos de segmentos de mercados? ¿Hay otros segmentos de mercado a los que nosotros podamos dirigirnos con posibilidades de llegar a ellos? Ahora mismo estamos atendiendo a estos segmentos de mercado. ¿Lo que hacemos le puede interesar a otro tipo de segmentos? Bueno, define un segmento de mercado, perdonad la definición de nuevo, define los diferentes grupos de personas o organizaciones a los que la empresa apunta a alcanzar o servir. ¿Los podemos cambiar? Ese es el intento que tenemos que hacer. Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes porque sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente, porque son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos, porque
requieren un tipo de relación diferente, Ese va a ser uno de los elementos clave de este modelo, porque su índice de rentabilidad puede ser muy diferente o porque están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la misma oferta. Hay muchas razones que justifican la segmentación de mercado. Bueno, podríamos replantearnos. Los mercados de masas son normalmente productos, pues eso, de masas, ¿no? En el cual ahí es la segmentación casi brilla por su ausencia. Pues la Coca-Cola se dirige a todo el mundo, aunque puede segmentar en algún momento la publicidad, pero la Coca-Cola se dirige a todo el mundo. Jóvenes, hombres, mujeres, mayores, menores, a todo tipo de gente. O sea que hay segmentos de mercado, o sea, hay grupos de clientes que realmente son demasiado amplios. Podemos hablar de nicho de mercado, lo definió antes Carlos. Podemos hablar o cambiar de nicho de mercado. Podemos cambiar de segmento, de mercado segmentado, entendido como aquel mercado al que nosotros le atendemos una determinada necesidad. Podemos trabajar con plataformas o mercados multilaterales, que son aquellos en los que necesitamos trabajar con los clientes y necesitamos trabajar con los proveedores. Normalmente en Internet, en muchos casos, necesitamos trabajar con el usuario final para captar la publicidad. Entonces, estamos trabajando en multiplataformas. Por un lado, tengo que captar visitas, pero el objetivo fundamental es que tengo que captar publicidad. Capto visitas para captar publicidad. Estoy atendiendo, estoy segmentando, pero desde un punto de vista multiplataforma. Bien. Reflexión sobre esto. Nuestros mercados actuales, nuestros segmentos de mercado actuales, ¿son adecuados? ¿Están convenientemente atendidos? Etcétera, etcétera. Reflexionamos sobre eso y tomamos las decisiones de cambio que procedan. Propuestas de valor. La propuesta de valor ya se centra en lo que yo estoy ofreciendo o voy a ofrecer o quiero ofrecer en el futuro a esos segmentos de mercado que yo he detectado que son interesantes, en los que creo que puedo llegar. Conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado específico, que crean valor, la idea de crear valor. ¿Por qué? La pregunta de siempre, ¿por qué me van a comprar a mí y no les compran o no les siguen comprando a no sé quién? ¿Por qué van a cambiar? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer que permita que cambien de alguien a que en este momento les está satisfaciendo sus necesidades y van a pasar a comprarme a mí? Bueno, estas son las preguntas que tendríamos que hacernos. ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Es correcto lo que estamos haciendo en este momento? ¿Estamos perdiendo clientes? ¿Por qué lo estamos perdiendo? ¿Estamos dejando de ofrecerles valor? ¿Qué está pasando? ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? Eso en muchos casos no tenemos ni idea. No tenemos ni idea, porque el enfoque es solucionar nuestros problemas. Yo tengo, no sé, tengo ahí un almacén o tengo ahí un producto que necesito vender. Intento resolver mi problema. La cuestión es, ¿y el problema del cliente? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado? De verdad, por mi experiencia, después de algunos años y de muchísimos proyectos, siempre he percibido que al emprendedor o al empresario identificar este factor es el que más trabajo le cuesta. El que más trabajo le cuesta es identificar la necesidad a satisfacer. Y si además esas necesidades van evolucionando continuamente, normalmente el emprendedor o el empresario acaba olvidándose de esta cuestión. Me da igual, el problema es el mío, que yo necesito vender, yo necesito ocupar mi planta, yo necesito colocar el producto, el problema es el mío. El problema del cliente pues es secundario, en fin, mejor si lo detecto, pero le cuesta muchísimo trabajo identificar la necesidad de satisfacer. Estamos muy orientados al producto o servicio. Bueno, posibles áreas sobre las que discutir, sobre las que cambiar, sobre las que mejorar. Ofrecemos novedad, es suficientemente novedoso. Hay segmentos de clientes en los que el usuario y sobre todo los jóvenes, los usuarios de los teléfonos y tal, pues tienen que estar a la última y
y si hay que cambiar el teléfono o eso cada 6 meses o cada año, pues hay que hacerlo. Entonces, hay segmentos de clientes a los que el factor novedad les crea valor, porque así en mi grupo, pues yo soy el que está en la última, mientras que los demás están a la penúltima y yo estoy a la última. Por tanto, crea valor para la gente, para determinados grupos de clientes, el factor novedad, mejora el rendimiento, a algunos eso les está sin cuidado, a otros, más a clientes más profesionales, les puede significar, les puede crear valor el mejor rendimiento, personalización. El trabajo hecho, entendido como que no te preocupes, yo te lo resuelvo. El valor que yo creo es que yo te lo resuelvo, el famoso llave en mano. Yo te resuelvo todos tus problemas, tú desentiéndete y eso es lo que te crea valor. Diseño, marca, estatus. La marca o el estatus es un factor entre las motivaciones de compra, es uno de los factores que los que están en el mercado de lujo conocen perfectamente y trabajan perfectamente. Conocen que la marca o el estatus lo que confiere es sentimiento de pertenencia. Y eso para mucha gente es muy importante. Entre llevar una camisa normal y una que te lleve aquí, un chirimbolito, no sé, que tenga en ese momento mucho prestigio, pues está dispuesto a pagar mucho más por llevar ese chirimbolito, porque implica pertenencia al grupo, o por lo menos sentimiento de pertenencia, o deseo de pertenencia al grupo. Precio, para muchos grupos de clientes, lo que les crea valor es el precio, voy a lo barato, muy bien. En el mercado de low cost de los vuelos low cost, pues evidentemente el factor precio es lo que más crea valor para el cliente. Les da igual el estatus, le da igual la marca, le da igual no sé qué, lo que quiero viajar es lo más barato posible. Son distintos factores, motivadores de compra por parte del cliente. Trabajar esos aspectos. Reducción de costes, reducción de riesgos, bueno, accesibilidad, comodidad, utilidad, son distintas áreas sobre las que discutir a la hora de plantearse cambios, replanteamientos, adaptación. Canales, voy un poquito más rápido, porque son 9 factores. Canales, el modo con el que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. Hoy Internet, evidentemente, ha roto todo el concepto clásico de canal, porque antes identificamos canal casi como algo físico, un camión que lleva la mercancía al cliente. Hemos entendido tradicionalmente como canal eso. Hoy Internet está rompiendo con todo. ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? Ahí tendremos que estudiar. ¿Se compra mucho por Internet? ¿Qué se compra por Internet? ¿Se compra cada vez más por Internet? ¿Qué tipo de cosas se compran por Internet? Eso es lo que tendremos que estudiar si estamos replanteando nuestro modelo, ¿no? ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes hoy? ¿Hoy satisface? ¿Hoy crea valor para el cliente tal y como nosotros nos relacionamos con él? ¿Cómo se conjugan nuestros canales? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables? Ya llegaremos al tema de los números. Hasta ahora no hemos hablado de números, ya llegaremos al tema de los números, pero evidentemente también nosotros, uno de los criterios de selección de canal tiene que ser también el coste y la rentabilidad que nos signifique. ¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes? Como veis, perspectiva de cliente. Bueno, aquí tenéis un cuadro. Yo, como esta presentación la vais a tener, pues bueno, no voy a desarrollarlo, ¿no? Los tipos de canal los puedo desarrollar yo mismo, ¿no? O un socio, digamos, un colaborador, un cooperador con nosotros. El equipo comercial, si vendo directamente o ventas por Internet, puedo utilizar canales indirectos, tiendas propias, tiendas de socios, mayoristas y las fases, qué información damos, cómo evaluamos, cómo compramos, cómo entregamos y si tenemos o no servicio postventa. Sobre cada uno de estos aspectos y cada una de las preguntas que yo estoy haciendo hay que discutir, hay que romper moldes, hay que intentar ver para alcanzar ese objetivo que estamos planteando, que es ir adaptándose, ir cambiando, ir modificando. Relaciones con los clientes. Las empresas deben definir el tipo de relación que desean establecer con cada segmento de mercado. ¿Cómo nos vamos a relacionar con eso? Esos son todos los factores esenciales a discutir y analizar. La relación puede ser personal o automatizada.
Bueno, el modelo del servicio postventa de muchas operadoras y tal, es el servicio de teleoperadoras o de tal, pues yo creo que está en cuestión en este momento, ¿no? Porque la insatisfacción absoluta y las reclamaciones y tal, de que te atienda alguien que no tiene ni idea y que a lo mejor está en Ecuador o está en donde sea, pero que no tiene ni idea de lo que está pasando, que no tienes un interlocutor al que dirigirte, no sabes con quién estás hablando, pues eso que estuvo muy de moda, o bueno, dominó en los últimos años, yo creo que es un modelo que algunos están ya volviendo atrás. Algunas se están volviendo atrás porque están dando cuenta que ese tipo de relación con el cliente no funciona. Las relaciones con el cliente pueden estar basadas en los fundamentos siguientes: captación, fidelización o estimulación de las ventas. La llamadita para ofrecerte de telefónica o no sé qué, para ofrecerte yo qué sé, una mejora en el contrato o lo que sea. Preguntas: ¿qué tipo de relación esperan? Esperan, volvemos a lo mismo, otra vez perspectiva de cliente. ¿Qué esperan ellos? No cómo soluciono yo mis costes reduciéndolos con un call center, sino qué esperan mis clientes. ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido en este momento? ¿Cuál es su coste? ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio? Preguntas a contestar, a contestar. Bueno, opciones, ejemplos: asistencia personal exclusiva, muchos entidades financieras, bueno, ahora las entidades financieras andan por otra bola, pero cuando desarrollaron la banca patrimonial, la banca personal, para intentar que el VIP considere que está tratado especialmente, porque tiene una serie de especialistas en gestión de patrimonios que son los que se relacionan con él y tal, ¿no? Eso puede servir como ejemplo de tal. Autoservicio, servicios automáticos, comunidades, creación colectiva. Fuentes de ingresos, ya empezamos con los números. Ahora empezamos con los números. Flujos de caja. ¿Cuáles son los flujos de caja? Lo que nos mete dinero en la empresa. Flujos de caja que genera la empresa en los diferentes segmentos de mercado. Para calcular, lógicamente, hay que restar a los ingresos los gastos. Flujos de caja. ¿Qué facturamos? ¿A quién facturamos? ¿Cómo facturamos? ¿De dónde sacamos el dinero? ¿De dónde sacamos el dinero? Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes: ingresar por transacciones derivadas de pagos puntuales de clientes, es decir, por una operación concreta, o bien a través de una relación estable, una suscripción, una iguala, que se llamaba antes, ¿no? Una iguala. Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro, tal. Es evidente que el modelo Internet desarrolla los dos, pero mientras que el modelo de ingresos recurrentes a través, digamos, de una suscripción en el modelo fuera de Internet quedaba muy reservado, pues yo que sé, a la suscripción en los periódicos y a 4 cosas más, hoy en día con Internet se ha abierto esa modalidad a muchas otras actividades que antes no conocían este tipo de facturación. ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? ¿Cómo les gustaría pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos? Es decir, el hacer nuestro propio análisis interno de cuáles son las fuentes y el origen de cada uno de esto. Bueno, pensemos en esto. ¿Podemos cambiar algo de esto? ¿Podemos mejorar en algo de esto? No sé. Podríamos vender activos, cuota por uso, cuota de suscripción. El tipo de producto o servicio es susceptible de préstamo, es susceptible de alquiler, es susceptible de tal, no sé. Concesión de licencias, no sé. Y en empresas, en spin-off universitarias siempre se plantea esto, ¿no? Siempre, esta es una de las cuestiones que primero salen. ¿Qué hago? ¿Exploto yo? ¿Cedo licencia? ¿Qué hago? ¿No? Es una de las cosas que siempre, y que tiene mucho que ver, lógicamente, con el modelo de esto. Bueno, cada fuente de ingresos puede tener un mecanismo de fijación de precios diferente. Cuidado, puede tener un mecanismo de fijación de precios diferente, lo que puede determinar cuantitativamente los ingresos generados. Existen dos mecanismos de fijación de precios: fijo y dinámico. Fijo, de aquí no me muevo; dinámico, en función de factores los que sean.
volumen, canal, etc. Recursos clave. Tenemos que identificar cuáles son los recursos clave por el cual nosotros somos capaces de generar ese valor, de crear ese valor y hacérselo llegar al cliente. Los activos más importantes para que... Claro, los claves lógicamente son los más importantes, evidentemente. Pueden ser físicos, económicos, intelectuales, humanos. En muchos casos, un recurso clave, en muchos casos y en muchos negocios, es la ubicación. La ubicación. Decía el director general en unas declaraciones, el CEO, de McDonald's, que él entendía que el 80% de su negocio era ubicación. Que él entendía que el 80% del negocio de McDonald's era ubicación. Es un recurso. Por eso se pagan tan caros algunas ubicaciones en algunas ciudades o en algunos sitios, ¿eh? Porque es un recurso clave para algún tipo de negocios, para alguno, ¿eh? La empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos, obtenerlos de sus socios. Fijaros, la empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de alguno de sus socios. Luchamos también mucho con los emprendedores, con el recelo a alquilar. Todavía eso de que alquilar es tirar el dinero, joder, todavía está muy metido en mucha gente, en muchos emprendedores. Les da cierta sensación de precariedad, de que me pueden echar, no sé, pero en muchos casos todavía hay un recelo enorme por parte de los emprendedores y de los empresarios a alquilar, a utilizar, a externalizar, utilizar recursos de socios clave. Al final es hacer outsourcing de alguno de esos recursos. Y entonces todavía hay mucha resistencia cultural a aceptar esto, ¿eh? Bueno, nada, pregunta, es la más fácil. ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con los clientes y fuentes de ingresos? ¿Cuáles son los recursos clave? ¿Qué es externalizable? ¿Qué no es externalizable? Físicos, intelectuales, humanos, económicos. Actividades clave. Esto es un poquito más difícil de identificar. Es un poquitín más difícil de identificar, las actividades clave. Aquí nos solemos atascar muy a menudo. Muy a menudo cuando trabajamos, con el trabajo que estamos haciendo en este momento, nos solemos atascar. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione? ¿Cuáles son? No es tan sencillo, No es tan sencillo. Muchas veces nos creemos que la actividad clave es fabricar, producir. Esa es la clave. Fabricar y tal. La clave puede ser el diseño, la clave puede ser la comunicación con el cliente, la clave puede ser, no sé. En cada caso, identificar esto no es tan sencillo, No es tan sencillo. Son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. Identificarlos y ver si se puede cambiar, si se puede mejorar. ¿Qué actividad clave requieren nuestras propuestas de valor? Bueno, puede estar en producción, no puede estar en la resolución de problemas. Puede estar en la resolución de problemas al cliente. O sea, puede ser la actividad clave. Puede estar en la parte del control de calidad, no sé, depende de cada negocio. Pero al primer sitio donde nos vamos es que la clave es producir bienes y servicios. Usar plataformas, etc. Asociaciones clave. Bien, estamos haciendo siempre todo lo posible, continuamente todo lo posible. Y en el mundo universitario, aquí ya no es tan difícil ese cambio cultural, porque el mundo universitario sí está más acostumbrado a cooperar con otros grupos de investigación, a compartir, a publicar. Aquí es más difícil. En otros ámbitos, aquí también suele haber muchas resistencias culturales a la cooperación, a la colaboración, En la red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento de un modelo de negocio. Identificar esto, desarrollarlo, trabajar con ello, buscar los socios, asociados, lo que sea, más adecuados y que favorezcan más el que consigamos que funcione nuestro modelo de mercado. Podemos hablar de alianzas estratégicas. Normalmente las alianzas estratégicas de empresas no competidoras, pero también podemos hablar de lo que le llama coopetición. No es un error,
Es decir, cooperar con los competidores. Cooperar con los competidores. Bueno, poco a poco se va haciendo, en algunos ámbitos, en algunos sectores, pero todavía hay insisto, una enorme resistencia cultural a afrontar este tipo de proyectos. Las joint venture o las relaciones clientes-proveedor. ¿Quiénes son nuestros socios claves? ¿Quiénes son nuestros proveedores claves? ¿Qué recursos claves adquirimos a nuestros socios? ¿Qué actividades claves realizan los socios? Para ver cuáles podemos adoptar, cuáles podemos cambiar, cuáles podemos mejorar, cuáles podemos desarrollarlas. Optimización para obtener economías de escala, reducción de riesgos e incertidumbres, esas son las motivaciones fundamentales para poder establecer asociaciones, intentar comprar más barato, intentar aprovechar mejor misiones comerciales, lo que sea, ¿no? Reducir riesgos e incertidumbres, si vamos juntos pues hay menos probabilidad de que nos tumben a todos, en fin, lo puse dos veces, ¿sabes? Y por último, estructura de costes, la última caja sobre la que tenemos que trabajar, la última caja sobre la que tenemos que trabajar, estructura de costes. Principales costes de los que se incurre al trabajar con un modelo de negocio determinado. Analizarlos profundamente los costes, ya insistió también Carlos en eso, objetivo siempre reducir los costes totales, objetivo siempre, en época de crisis y en época de bonanza, asumiendo que la época de crisis ya va a ser estructural, habitual, normal, y que ya tenemos que acostumbrarnos. Desgraciadamente, probablemente, o afortunadamente, no sé, cada uno que tome la perspectiva que quiera, pero vamos a vivir en crisis el resto de nuestra vida. Vamos a vivir en crisis el resto de nuestra vida. Entonces, el enfoque desde este punto, de esta caja, siempre tiene que ser reducir al máximo los costes totales. Siempre. Nos vayan como nos vayan las cosas. Intentar reducirlos, hombre, sin que limite el cumplimiento del resto de los objetivos, como es lógico. Obsesión por el control de costes. Obsesión por el control de costes. Por tanto, es necesario que los analicemos y veamos cómo los podemos mejorar. Tiene unos costes, ¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras? No digo para eliminarlas, ni los recursos ni las actividades, pero probablemente para repensarlas de nuevo, a ver cómo somos capaces de reducir ese tipo de costes. Bueno, normalmente las estructuras de costes con las que nosotros trabajamos, nosotros podemos trabajar orientados más al coste que orientados más a la creación de valor. Podemos estar, depende, insisto, del negocio en el que estemos. Es evidente que dentro de poco viajaremos de pie en el avión si dejasen a los de Ryanair hacerlo, o pagaremos por entrar en el baño si le dejan al de Ryanair hacerlo. Si le dejan, lo hará. Viajaremos de pie, pagaremos por ir al baño y no sé por qué más. Y a lo mejor, si hay azafata o azafato, pues pagaremos también para que nos respondan. Y mientras tanto nos ignorarán, pasarán por nuestro lado y cuando saquemos un billete y digamos, ¿me podría decir tal cosa? Entonces se parará, se detendrá y nos atenderá. Vale, obsesión, enfoque al coste. Enfoque al coste. Podríamos enfocar dentro del objetivo general de reducir al máximo los costes, enfocarlo más a la creación de valor, pero no está claro en el caso de Ryanair. Y bueno, las estructuras de costes, ya sabéis, costes fijos, costes variables, analizar esto, analizar su distinta estructura. Cuanto más costes fijos, mayor riesgo operativo tenemos, por tanto, bruscas variaciones en el volumen de negocio, en la demanda, nos producirá bruscos incrementos de beneficio o bruscos incrementos de las pérdidas. Mientras que si nuestra estructura de costes está más orientada hacia el coste variable, esas oscilaciones serán menores. Cuando se produzcan variaciones en la demanda y por tanto en nuestros ingresos, el efecto sobre el resultado será menor. Cuando ganemos, ganaremos menos, cuando perdamos, perderemos menos. Entonces, el enfoque, orientarse hacia los costes de estructura, hacia los costes variables, dependerá. Aprovechar economías de escala, o no. Economías de campo es parecido a la economía de escala, lo que pasa es que en distintas actividades.
una empresa que ya conoce hacer algo, ya sabe hacer algo, es capaz de hacer algo cercano más barato. Algo cercano más barato. Mientras que la economía de escala tiene más que ver con el volumen. Cuanto más compro, más barato puede que compre la unidad. Cuanto más volumen compre, puede que compre más barata la unidad. A lo mejor no. Si el bien es escaso, probablemente será lo contrario. Pero en circunstancias normales, cuanto más compre, más barato compraré. Bien, estos son más o menos las 9 cajitas con las que trabajamos. Y este es el tapiz. Este es el tapiz. Se recomienda, ahora daremos algunas recomendaciones sobre cómo trabajar. Aquí, como veis, están las 9 cajitas y se recomienda dibujar una cosa muy grande, lo más grande que se pueda, colgarlo en una pared y empezar a trabajar en grupo, colectivamente, empezar a trabajar con esto. Aquí habría un ejemplo. Esto más o menos se analiza el negocio de Apple, ¿no? El iPod y todo eso. ¿Ven? Trabajar en grupo, trabajar colectivamente, pero en profundidad en cada uno de estos áreas. Y modificar, volver a repensar algunos de los aspectos, de los muchos aspectos que hemos visto, nos pueden ayudar a modificar ese modelo de negocio que tiene que estar en permanente ebullición, como ya se ha comentado antes, en permanente ebullición. Este es un método. Quería compartirlo con vosotros, como digo, yo no estoy todavía demasiado experimentado en esto, pero los resultados que vamos obteniendo hasta ahora son estupendos. Participación, desarrollo de la creatividad, marco para favorecer el permanente cambio y la innovación y, por tanto, la adaptación a las circunstancias del mercado y, sobre todo, ayuda muchísimo a cambiar la perspectiva de mirarse uno el ombligo, que es lo que estamos acostumbrados todos a mirarnos el ombligo, a tener mucha más perspectiva desde el mercado, desde los clientes, desde el entorno que nos rodea. Bueno, pues nada más. Preguntas. Pocas, que no tengo yo muchas respuestas a esto, A otras cosas sí, pero a esto no tengo muchas respuestas, que todavía estamos indagando. Yo todavía estoy a tientas, pero la verdad es que por ahora los resultados parciales son excelentes para el grupo con el que estamos trabajando, para mí, que me lo estoy pasando como los indios, en fin, vosotros veréis. ¿Me preguntas? Este modelo de negocio método está pensado para modelos de negocio existentes o para los dos. Claro, tú vas a crear una empresa y entonces tienes que pensar en todo este tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que vas a crear una empresa es más difícil que tengas equipo. Ya te lo tienes que trabajar tú y a lo mejor tu socio. Ya es un método quizá menos eficaz, pero te sirve porque te obliga a pensar en todo este tipo de aspectos. Claro, es mucho más eficaz cuando tienes que repensar. Es mucho más eficaz porque se supone que ya tienes un equipo, ya tienes el contraste con el mercado. Cuando todavía no has creado la empresa, partes todo de suposiciones, de cómo se va a comportar. En teoría, esas motivaciones de compra son motivadores de compra. Cuando ya estás dentro, en teoría al menos, no siempre pasa así, A veces nos ponemos delante la visera y no vemos nada. Pero bueno, se supone que cuando ya llevas un tiempo en el mercado, eres capaz de responder a muchas de estas preguntas que cuando la empresa es nueva, a muchas de estas preguntas no serás capaz de responder. Porque estás solo y porque no tienes experiencia. Es más adecuado para repensar y actualizar y adaptar el modelo de negocio más que para la creación partiendo de cero. Pero bueno, vale igual, pero quizás sea menos eficaz. ¿Y dices eso, que cada 6 meses habría que replantear? No, periódicamente. Hay negocios que se mueven más rápidamente. Claro, esto como en casi todas estas cosas, es crear una cultura en la empresa. Es crear una cultura, es crear una forma de pensar, es ese cerebro adaptativo de que hablaba Carlos. Es interiorizar una manera de actuar y una manera de pensar y una manera de mirar, sobre todo de mirar al mercado y de mirarse a uno mismo también. Aquí hay muchos aspectos para mirarse a uno mismo, pero sobre todo es
intentar implantar esa orientación al cambio, esa orientación a la innovación, esa orientación a que lo que hoy es verdad dentro de 3 meses. Lo he dicho de 6 meses orientativamente, pero esto hay que estar continuamente en la batalla, continuamente. Aquí no hay las ventajas sostenibles y menos las que se fundamentan estrictamente en las tecnologías. Las ventajas competitivas que se fundamentan fundamentalmente en las tecnologías, desde mi punto de vista, no sé qué pensará Carlos, son las menos sostenibles en el tiempo. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Hay otro tipo de ventajas competitivas que sí son sostenibles, pero las que se fundamentan en la tecnología son las menos sostenibles porque hay gente zumbando por detrás continuamente. Un poco más entre coste fijo, variable, Sí. Este es un tema extraordinariamente complejo, ¿no? Claro, El coste variable es aquel que evoluciona de una manera más o menos proporcional a cómo evoluciona el volumen de actividad. Mientras que el coste fijo es el que, por lo menos entre determinados valores de actividad, entre determinados volúmenes de actividad, permanece inalterable. Entonces, claro, cuando estás vendiendo mucho, tienes mucha actividad y te va muy bien, a ti te interesa costes fijos, costes de estructura. Porque cuanto más vendes, tu coste más o menos permanece. Pero claro, el problema es que cuando se produce una disminución, esos costes de estructura tardan mucho en adaptarse a esos cambios. Si te piensas en el largo plazo, se adaptan igual, pero en el corto, no. Mientras que el coste variable es, si vendo, compro. Si no vendo, no compro. Entonces, me es mucho más fácil adaptarme. Es verdad que cuando la cosa de actividad, gano menos, porque una parte del margen se lo lleva el coste variable, pero a cambio, cuando vienen mal dadas, pues es lo como todo tiene ventajas e inconvenientes. Cuando tú externalizas la gestión de algo y conviertes un coste fijo en coste variable, en muchos casos externalizándolo, siempre tiene que haber una transferencia de conocimiento. Hay una salida de know-how y eso a veces según en qué actividades, pues puede ser más discutible. Eso ya depende de... Fernando, ¿por qué seguimos empeñados en pedir business plan, si los que los pedimos sabemos que no se cumplen nunca? No, yo ahí sigo siendo un fanático del business plan. A ver, pues explícame, dame razones. Yo sigo pensando que el business plan, como ejercicio. Pienso, hay quien dice que lo importante del proceso de planificación es el propio proceso, más que el resultado. Ya con eso justifica, pero yo creo que no es exactamente así, pero ya justificaría. El propio proceso de planificación te obliga a pensar de una manera más sistémica, porque claro, tú en el proceso de planificación, si tu modelo de planificación es adecuado y es flexible, acabas detectando que cuando se mueve algo aquí, se resfría de aquí. Entonces, esa visión de conjunto y de las interrelaciones que hay entre los distintos factores de la empresa, el plan de negocio te ayuda muchísimo a verlo. Luego, ya en sí mismo, independientemente del resultado, ya en sí mismo se justifica el mero hecho de hacer la planificación. Pero es que además yo sigo pensando que el resultado también lo justifica, el resultado. Porque te reduce riesgos. No los elimina, ya lo sabemos, no elimina riesgos. Pero si partimos de la base, y esto será discutible, que toda decisión tiene un componente de información y otra de riesgo, cuanta menos información tengas, más componente de riesgo tiene la decisión. Si yo tomo decisiones sin ninguna información, la decisión es puro riesgo, es como jugar a la ruleta o como tirar una moneda al aire. Mientras que a través del plan de negocio acumulas información, no solo a través del plan de negocio, ya lo sé, pero te permite acumular información que reduzca el riesgo de las decisiones que tomes. Pero, en el peor de los casos, yo esto lo comparo, el plan de negocio, al bastón del ciego. No le permite ver, pero algunos obstáculos sí le permite salvar. No le permite ver el bastón, pero por lo menos determinado tipo de dificultades que vaya a tener te permite preverlas, determinado tipo. Por lo menos
no te das contra la pared o no te vas a caer en un precipicio. Es verdad que puede venir un coche por la izquierda o por la derecha y te lleva por delante, pero facilita un poco el moverse. Pues yo creo que el plan de negocio puede cumplir esa función, pero desde luego tiene que estar bien diseñado, tiene que ser perfectamente actualizable, perfectamente modelable y tiene que estar en perpetua revisión, pero aún así pienso que es imprescindible. Perdón, y un último argumento, y ese ya es irrebatible. El que quiera dinero de los bancos le van a pedir un plan de negocio. Ese ya es un argumento irrebatible. Hay que hacerlo porque nos obligan. Bueno, condición necesaria pero no suficiente. Es decir, con el plan de negocio no nos garantiza que nos den dinero, pero nos lo van a pedir como requisito. Cualquier inversor, que acabamos de pasar recientemente por una ronda de inversión y la hemos trabajado aquí, cualquier inversor quiere ver un plan de negocio. Porque quiere ver cuál es tu visión del negocio, quiere ver el grado de seriedad con la que trabajas, el rigor con la que trabajas. O sea que también de alguna manera el plan de negocio es una radiografía del propio emprendedor, de alguna manera, O sea que yo sigo pensando que el plan de negocio hay que hacerlo, aunque una vez que creas la empresa a los 3 meses lo tengas que cambiar, como de hecho pasa, a los 3 meses, pero es igual, sigue siendo enormemente útil. Soy un fanático de esto. Dejéis añadir una cosita, 100% de acuerdo, por supuesto, pero solo por ponerlo en números, para que entendáis cuando decimos reducir riesgo a qué nos referimos. Tú ahí decías, hay unas 9 grandes áreas, podríamos pensar que son variables de un negocio, los canales, los clientes. Si hay 9 variables, cada una pudiera tomar, por decir algo, 2 valores, ¿no? Es decir, canales, pues a través de mayorista o a través de tienda, ¿no? Clientes, lo mismo, pues un gran mercado, supongamos que solo pudiera tomar 2 valores. Pues 2 elevado a 9 son 512 empresas distintas que puedo crear. O sea que si no hago un plan de negocio, me expongo a que con ese bastón haya 512 obstáculos y no sepa muy bien por dónde ando. Pero si hubiera 10 valores en cada posible, ¿no? 10 opciones distintas en cada una de esas, estamos hablando de 10 elevado a 9, que son 1000 millones de empresas distintas. O sea que reducir el riesgo no es hablar por hablar, verdaderamente es complejo. Si uno no acierta bien en todas esas variables y no va descartando todas aquellas combinaciones que conducen a absurdos, tiene que tener por seguro que hay combinaciones para aburrir, ¿no? O sea que te fija, el plan de negocio te ayuda a reducir esas opciones y por tanto a elegir una, o 2 o 3, a elegir. Te fija objetivos. Ya no es ir dando palos de ciego, efectivamente es fijarte un objetivo que podrás modificar. La mala fama que le viene a la planificación, le viene de la planificación financiera, la planificación general. La mala fama le viene de la planificación financiera. La planificación financiera arrancó en los años 40 y los primeros que lo hicieron en serio fue General Electric. En el departamento de planificación de General Electric había 200 personas, 200. Claro, hacían un plan, allí no había ordenadores ni había nada. Cámbiame una variable del plan. Entonces, eso no se puede tocar de ninguna de las maneras, porque son 200 tíos allí haciendo cálculos con sus reglas de cálculo y con su no sé qué, y ahora dile que te cambien, que los objetivos de ventas en lugar de ser estos los vamos a subir o los vamos a bajar, o que vamos a abandonar tal producto, o que la estrategia de precio va a ser otro, o que vamos a atender a estos otros mercados. No, hombre, no, me obligas a rehacerlo todo. Y entonces la mala fama le ha venido de la rigidez. Los planes se han considerado siempre rígidos, inamovibles, y hay que cumplirlos. Entonces ves que el mundo va cambiando y ese documento sigue ahí y hay que cumplir ese documento. Claro, de ahí le viene la mala fama. Hoy en día uno hace un plan financiero con una hoja de cálculo, uno solito sentado en una silla. No necesita 200 tíos ahí haciendo planes. Hoy en día, flexibilidad. Las hojas de cálculo, como bien sabéis, lo voy a descubrir ahora, después de 30 años, desde que usamos las hojas de cálculo, que te responden a la vieja pregunta de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? La hoja de cálculo es el que te da la respuesta. ¿Qué pasaría si vendo un 5% más, un 5% menos, subo el precio, bajo el precio, contrato a una persona, la despido? ¿Qué pasaría si? Pim, 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 plac, ya tengo el resultado. O sea que el viejo problema de la inflexibilidad, de la rigidez, de la falta de adecuación a los cambios en el entorno, hoy el plan financiero hoy no tiene esos problemas. Va a estar continuamente.
Sin embargo, vamos a ver. Empezando por lo último que habló Carlos Montero, yo creo que cuando se habla de un emprendedor, el 80% es psicología también y el 20% es empresa, o es negocio o es tecnología. Y me refiero a lo siguiente: Caviedes, el business angel que se dedica a invertir su dinero, lo cual es un argumento bastante interesante, porque Caviedes no invierte lo que dice un comité de inversión, no. Él invierte en lo que le tinca, como dicen los chilenos. Entonces el tipo le dice, luego empieza, porque tecnología, y para, chaval, tú cuéntame cómo vas a ganar dinero. El modelo de negocio. Sí, Cuéntame el modelo de negocio. Pero cuéntame cómo vas a ganar dinero. Sí. No ya sé que tecnológicamente es el referente, una vez sacaste el número 1, me das ¿cómo vas a ganar dinero? Entonces, una parte que nunca tienen los business plan, una parte que no tienen, y para mí es importantísimo, es que los business plan los hace muchas veces el hermano del primo de Zumosol. Claro. Bien. Entonces, segundo, una parte importantísima que tiene que ver, el emprendedor tiene que ponerse cara a cara con la persona a la que le pide recursos, le pide apoyo, lo que llaman los norteamericanos el sweat equity, que es el sweat de sudor, que es todo lo que hay que aportar a una empresa que no es en su estricto dinero. Bien, las empresas mueren más por falta de coaching que por falta de dinero. Bien. O sea, el merluzo le vinieron 150.000 euros de una ayuda que da la Xunta de Galicia para desarrollar no sé qué, y el tipo, ¿qué hace? Lo primero se compra un iPad para ir a los aeropuertos y para hacer un yuppie, pero el tipo no tiene responsabilidad de contarlo dentro de un año. No todos son así, pero hay muchos que el dinero que entra fácil sale a la misma velocidad. Entonces, hay que evaluar psicológicamente la potencia emprendedora del que presenta el business plan. Punto. Y eso, es decir, yo me fiaría más de un psicólogo que dice, este tipo es brillante, pero explosivo. Es decir, es brillante durante media hora, pero es un tipo que no resiste el acoso psicológico, el trabajar con la incertidumbre, el perder dinero, el estar en negativo durante tiempos, porque familiarmente es un tipo que está acomodado y se acostumbra. Bueno, muchas veces hay proyectos formidables que mueren por debilidad psicológica del emprendedor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Estamos hablando del modelo de negocio y de planes de negocio, pero hay algo anterior, que es el emprendedor. Un ejemplo clarísimo. El plan de negocio es el guión de una película o de una obra de teatro. Un mal director se carga el mejor guión del mundo. Un buen director puede hacer de un guión mediocre, puede hacer una película que se pueda ver. Lo más importante son las personas, es el emprendedor, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es que además es el que le confiere credibilidad, pero el plan de negocio, insisto, es un indicador precisamente de la propia persona. Pero estoy de acuerdo, lo más importante son las personas. Pero vamos, esto no es una frase hecha ni es una postura, ni es una postura. O sea, el mejor plan de negocio se lo carga un mal emprendedor, el mejor plan de negocio. Y un buen emprendedor, un tío con visión de la jugada, con esa resistencia psicológica que tú dices, con todo eso, es capaz de sacar adelante cosillas que no resistirían, es capaz de sacarlo adelante. Las personas son el factor número uno. ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo cuando intentamos ayudar a un emprendedor a que desarrolle su plan de negocio o tal, que muchas veces, claro que lo que estás pensando es, pero chico, tú hagas lo que hagas, lo vas a hacer mal. Claro, decirlo es un poco crudo. Pero en muchos casos nosotros indirectamente acabamos aconsejándole, hombre, este no es un buen momento para hacer oposiciones, pero ¿por qué no vas buscando la posibilidad y te vas preparando de esta manera? Porque notas eso, que no vas a ser capaz. Pero claro, para nosotros es un problema afrontarlo así abiertamente, es un problema, el tener que decirle, mira, hagas lo que hagas, en el mundo de la empresa me refiero, en el mundo de tal, hagas lo que hagas, lo vas a hacer mal. Lo vas a hacer mal porque tienes mucho miedo a tomar decisiones, porque no tienes visión de conjunto de las cosas, solamente eres capaz de ver los árboles, pero eres incapaz de ver el bosque. Mucha gente está muy obsesionada con el producto o servicio y está centrado exclusivamente en eso, Por ejemplo, pero si eso es una cosa mínima del proyecto, que no se suele dar, pero que es bastante interesante. Hay emprendedores que son tan listos que saben que ellos no son buenos para hacer un business plan.
Entonces se buscan al hermano y el primo de uno solo, sabiendo que son instrumentos para conseguir sus fines. Pero ellos tienen otras características que complementadas con... Porque el pedir ayuda exterior es ya un valor añadido, porque uno de los mayores problemas que hay con los emprendedores universitarios es que son emprendedores arrogantes. Entonces, ellos son los que más saben de aquello, ellos son el rey del mambo, y el crudo mercado los vapulea pero de no manera... solo mercado. Tú sabes que lo primero que hacemos, lo digo porque si aquí hay alguien relacionado con esto, pues que se tape los oídos y mire para otro lado. Lo primero que hacemos precisamente para intentar detectar eso, cuando llevamos un proyecto de spin-off de algún grupo de investigación, es vamos a ver cuál es el estado del arte, a ver si eso es tan bueno que dices que tú que eres, a ver si eso es tan innovador como dices, a ver si eso es tan único. Lo vamos a contrastar. Y en la mayor parte de los casos no lo es. No. En algunos casos sí, pero en la mayor parte de los casos, repito, taparos los oídos los que estén afectados por esto, ni es tan único ni tan novedoso, tu experiencia es parecida, ¿no? Nosotros hemos llevado muchos proyectos, yo he llevado ya más de 30 proyectos de spin-off universitarios, y a lo mejor de esos 30 realmente innovadores desde el punto de vista ya científico, técnico, ya no hablamos de modelo de negocio, pues a lo mejor han sido 5 o 6, otros 25, bien, más o menos, muy interesante, pero de la repera... No, y después hay el efecto también contrario, que se da menos veces, pero se da, que es una persona que es suficientemente tan prestigiosa en el campo académico que supone que los procesos emprendedores y por tanto el de creación de valor creando empresa son de segundo nivel, porque como toman pastillas de vanidad 3 veces al día, todos tomamos, llevo en la universidad 42 años, suponte, incluso tuve efectos de rebote, ¿sabes? Como los antihipertensivos y tal, de tanto tomar pastillas de vanidad, tomas tantas que al final dices, pero es de crear, pues tirada, sota caballo rey, se crea el mercado, yo soy referente mundial, y yo tuve alguno de esos, ¿y sabes en qué acabó? Un fracaso, claro. Sí, yo he tenido que tener algún proyecto de eso. Sí. Y realmente son personas realmente competentes, pero creen que lo científico, desde el punto de vista de valor general, está por encima de las mezquindades y las cosas cotidianas que ocurren en la creación de empresas. Entonces, se meten en el campo diciendo, si yo en lo otro soy un referente, por supuesto que para vender seré también un referente, y por supuesto que no es un referente. Es que oí el otro día en un Twitter que decía, si Superman es tan listo, ¿por qué lleva los calzoncillos por fuera? Pasa lo mismo. Los Supermanes llevan el calzoncillo por fuera. Sí, es cierto. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias a Fernando y a Carlos por habernos metido en aspectos que no es más de lo mismo, sino son aspectos del sistema multivariable, que como siempre tiene más que 2 variables. Es lo que llaman hiperespacio, se llamaba en estadística. Lo que pasa muchas veces hacemos lo que llamo ya un análisis de componentes principales, que es qué es lo que le ocurre a los pilotos de combate. Vosotros nunca visteis algunos igual lo vio, pero nunca visteis los mandos de un F-18, y encendido aquello es impresionante, porque tiene 50 variables. Entonces, la altimetría, la aceleración, la deceleración de subida, el G de curvatura, la torsión, el horizonte artificial, la velocidad de bajada, y dice, muy bien, y entonces le viene alguien por atrás y le va a zurrar. ¿Sabéis el tío lo que hace? Mira por el retrovisor para no ponerse en línea con el de atrás. Es lo mismo con un anestesista, cuando está delante de un enfermo, pues le tiene la presión parcial de oxígeno, la presión total de carbónico, el hematocrito, la frecuencia cardíaca, la forma de onda de la presión arterial y tal, y el pie se hace parada cardíaca. ¿Sabe lo que hace? Tira con todos los electrodos y va a las placas que te ponen el corazón para que vivas. O sea, y esto pasa a veces con el emprendimiento. Puedes usar 45 variables que cuando se te apura y hay que resolverlo en un tiempo, haces un análisis de componentes principales. Es decir, dime la primera o la segunda variable que prácticamente almacena la varianza que está contenida en su mayor parte en ellas, porque las otras dan pequeñas oscilaciones. Y el tipo va al grano directamente, y por eso a veces muchos ese grano lo adquieren cuando pierden los primeros 6.000 euros. Entonces aprenden una velocidad increíble.
No, es el... Yo aprendí más perdiendo dinero que leyendo libros. Sí, eso sí, probablemente. De todas maneras, hay una cosa que sí que se discute, es de qué se aprende más, si de los éxitos o de los fracasos. Yo de los fracasos, sin duda. Yo cuanto mayor me hago, todavía no soy tan mayor como tú, pero cuanto mayor me hago... Mayor, oye, es que le dije que cumplía el 67 y el tío ya está dándome. Entonces, yo conforme me voy haciendo mayor, me voy dando cuenta que no, que de lo que se aprende es de los éxitos. De los fracasos te enseñan, en mi opinión, es una opinión personal, te enseñan a eludir por dónde no ir, pero no te dicen por dónde ir, te dicen por dónde no ir. El éxito te ayuda bastante a decir, no, ¿esto por qué funcionó? Joder, porque acertamos en el precio, porque acertamos en la campaña de no sé qué, porque acertamos en tal, venga, vamos a ir por ahí. Después puede que la circunstancia haya cambiado, pero yo soy de la opinión, cada día más, que se aprende más de los éxitos que de los fracasos. En fin, era una digresión. Teorema final. Tanto en la economía como en la creación de empresas, es la única disciplina que yo conozco que todo se explica una vez pasó. En la economía es así. Es decir, ahora hay no sé cuántos que explican en los periódicos las razones de la crisis. Pero dices, pero hombre, ¿cómo no me lo explicaste antes ya que eras tan bueno? ¿Entiendes? Pero en creación de empresas y en fenómenos económicos en genérico, todos los gurús explican lo que ocurre una vez ocurrió. Por tanto, yo me apunto a eso. Por eso soy yo un experto. Explico lo que ocurrió. Por eso digo que los economistas somos los mejores profetas del pasado. Porque cuando se trata de vaticinar el futuro, ni una, vamos, no damos ni una. Ahora, eso sí, vaticinar el pasado. Estamos de acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a recuperarnos en un café, ¿no? ¿Y dónde se va a servir? En la sala 6. En la sala, hay sala 6 aquí. En la sala 6, que yo no sé dónde está, pero suena bien decirlo. En ese pasillo, Gracias a todos.